Oigan, hay un tema que quiero poner en la agenda. Hablo mucho de eso, pero hoy particularmente quiero tener algunos datos muy puntuales de lo que está viviendo, de la realidad que vive México con respecto a las niñas, niños y adolescentes que hoy están siendo cooptados, enganchados, forzados para sumarse a las filas de la delincuencia organizada. Una realidad que no estoy tan seguro que la sociedad la tenga presente, la perciba con claridad y entienda el fenómeno tan complejo que estamos enfrentando en México, ¿no? Sí sabemos de la delincuencia, sí sabemos de la violencia, es decir, todo eso sí está en el ánimo, está en las encuestas como principal preocupación de las y los mexicanos, pero lo que no tengo claro es si estamos viendo cómo nuestros niños, niñas y adolescentes están siendo enganchados por el narco. Hoy quiero agradecer a Sofía Martínez Paz, la directora de Incidencia y Políticas Públicas de la Asociación Reinserta, y a todo el equipo de Reinserta que atendieron mi llamada y mi mensaje para poder hablar con ellos y entender, ¿no? Entender la realidad que estamos viviendo y la realidad que viven las niñas, los niños y los adolescentes mexicanos. Sofía, bienvenida al Bajío Mexicano en Así las Cosas por W Radio. ¿Cómo estás? Hola Héctor, gracias por recibirnos, gracias por apoyarnos a visibilizar esta problemática y gracias a tu audiencia. Sofía, ¿en qué estamos parados, Sofía? ¿Cuál es el panorama? ¿Cuál es el riesgo? ¿Cuál es la realidad que hoy niñas, niños y adolescentes mexicanos y jóvenes mexicanos están padeciendo en este tema, Sofía? Sí, vemos que el fenómeno de reclutamiento de nuestras infancias y adolescencias está en incremento, o por lo menos se ha vuelto mucho más latente, sobre todo en los medios de comunicación. Tenemos casos recientes como el del niño sicario en Tabasco, el tema de pues la agresión a los mariachis en Iztapalapa, o incluso hace algunos meses cuando se tuvo conocimiento de un campo de adiestramiento de Cártel Jalisco Nueva Generación en Aguascalientes, y de los detenidos, 5, me parece, o 3 tenían ficha de desaparición. Entonces, estamos viendo que el fenómeno de reclutamiento pues nos está rebasando. ¿Cuáles son, Sofía, cuáles son los principales factores? A ver, en las informaciones que ustedes tienen, en los datos, en las estadísticas que ustedes investigan, ¿cuáles son los factores? ¿Qué está provocando que las niñas, niños, jóvenes mexicanos que tendrían que estar en la escuela, o que tendrían que estar trabajando, o que tendrían que estar en los parques jugando, o viviendo y gozando plenamente los derechos que están plasmados en la Constitución para las niñas y para los niños, hoy están siendo enganchados por engaños o por obligación, forzados a sumarse a grupos delincuenciales? ¿Qué está pasando? ¿Dónde se rompió? ¿Dónde se descompuso socialmente para que esto esté ocurriendo? Sí, bueno, justamente Reinserta realizó una investigación sobre el reclutamiento de infancias por parte de la delincuencia organizada en 2022. A partir de ese estudio, de ir a diversas entidades federativas a lo largo y ancho del país, nos dimos cuenta que podríamos básicamente clasificar los factores de riesgo en 3: factores sociales, factores psicológicos y factores culturales. ¿A qué nos referimos con factores sociales? Puede ser la búsqueda de pertenencia y reconocimiento. La edad y el género, claramente, en nuestras infancias y adolescencias, por la misma etapa biológica que están viviendo, los vuelve más vulnerables. Puede ser también el entorno familiar, la presencia de pandillas, esto hablando de factores sociales. Factores psicológicos, hablamos de afectaciones psicológicas, temas de ansiedad, depresión, el proceso más neurológico de desarrollo también que tiene la niñez y adolescencia. Y factores culturales, bueno, pues la reproducción de conductas violentas, particularidades que pueda tener la delincuencia organizada en las zonas geográficas y pues los modelos culturales e incluso el uso de la tecnología. Es multifactorial, sociales, psicológicos, culturales, que no estamos gestionando de forma adecuada como sociedad y que están contribuyendo para que las niñas, los niños, adolescentes y jóvenes sean fácilmente o sean blanco más fácil para ser enganchados por los grupos delincuenciales. Háblame un poco, Sofía. Es Sofía Martínez, la directora de Incidencia y Políticas Públicas de Reinserta. Háblame un poco de las edades. A ver, luego
uno no termina dimensionando esto. Las edades, dime si es igual en niños o en niñas. Háblame un poco de las regiones también. No sé si es igual o si ocurre igual en Nuevo León que en Oaxaca o en Baja California que en Chiapas. ¿Tienen datos sobre esto, Sofía? Sí, justamente. Pues mira, de las edades, justamente de este estudio pudimos identificar que 5 de cada 10 adolescentes que estaban en internamiento y que afirmaron haber sido reclutados por un cártel, ingresaron a entre los 14 y los 16. Esta suele ser la edad más común, pero hemos tenido casos de reclutamiento desde los 8, de niños, niñas que han sido víctimas de reclutamiento desde los 8. Normalmente vemos el perfil como más masculino, ¿no? O sea, como que también el incursionar en actividades delictivas cuando son reclutados de manera no violenta tiene mucho que ver también con el tema de una masculinidad más pues heteronormada, ¿no? Entonces sí, vemos que se recluta mucho a los niños y los vemos también en actividades más violentas, en actividades de sicariato, por ejemplo, pero eso no significa que no recluten a las niñas. Las niñas también fungen en actividades de halconeo, de mula, e incluso pueden formar parte del cártel haciendo actividades domésticas. Eso no quita que sea reclutamiento igual. Claro, claro. ¿Regiones, Sofía? ¿Hay regiones más marcadas que otras? México tiene en muchos temas una diversidad, digamos, es un solo país, pero tiene muchas caras. ¿En este tema también hay muchas caras o es parejo el tema en el país? La verdad que podemos identificar que todos los grupos delictivos a lo largo y ancho del país integran menores de edad a sus filas, ¿no? Estamos viendo Tabasco, Ciudad de México, Aguascalientes. Nosotros justamente el lunes de la semana pasada, presentamos un libro de prevención. En tenemos un mapa de riesgo y hacemos mención a 5 entidades donde vemos que estaban un poco más altos los números de homicidio y en general de involucramiento de infancias en actividades delictivas. Estos eran Chihuahua, Ciudad de México, Estado de México, Baja California y Colima. Pero igual así tenemos otros números de Guerrero, Quintana Roo, Hidalgo, Sonora, Guanajuato, Jalisco. Realmente ahorita casi que el fenómeno es indiferenciado. Ya, oye, Sofía, este libro de prevención, a ver, cuéntame un poquito, ¿cómo prevenimos? Primero quisiera saber si tenemos consciente como país, como nación, el gobierno, la sociedad. Y segundo, ¿cómo prevenir? ¿Qué presentan en este libro? ¿Qué estrategias o qué recomendaciones presentan en este libro de prevención? Sí, pues justamente qué bueno que lo tocas. Desde Reinserta creemos que esta problemática pues trae una corresponsabilidad social aparejada muy, muy grande, ¿no? Vivimos en un país que parece que hemos perdido la capacidad de indignación. Ver adolescentes armados o desaparecidos a veces ya no nos genera sorpresa y creemos que la narrativa pública debe recuperar la empatía y exigir acción, sobre todo cuando se trata de nuestras infancias. Uh-huh. El libro que te platico es un libro que hicimos en colaboración con la agencia Grey, uh-huh. Y es un libro muy peculiar. Es un libro que tiene un diseño como si fuera material escolar, incluso pretende ser un libro de 6º grado y básicamente intentamos jugar con este llamado urgente de detener la normalización de esta realidad de reclutamiento y pensar qué pasaría si ahora nuestros niños y niñas tuvieran que estar viendo este contenido en la escuela, tuvieran que estar aprendiendo cómo no ser reclutados, ¿no? Yeah. Entonces, en este libro lo que incluimos son algunos factores de riesgo, signos de alerta, pero también lo que pueden ser los factores protectores y estrategias de fortalecimiento de los mismos factores protectores desde escuelas y casas. Uh-huh. Pero también incluye un llamado para los tomadores de decisiones, ¿no? ¿Qué se debe de hacer también desde casa, desde la escuela, pero también desde las instituciones públicas? Claro. Ahí nosotros hacemos un llamado urgente a la tipificación del delito de reclutamiento, uh-huh. atendiendo a las recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño desde 2011, que le vienen pidiendo a México que por favor tipifique como delito autónomo esta conducta, aparejado a la creación de programas de prevención estatales y programas de desvinculación, porque la tipificación es solo el primer paso, ¿no? Hay mucho
qué hacer para prevenir y también para desvincular a quienes ya forman parte de estos grupos. Bueno, este libro lo presenta Reinserta. ¿Es abierto? ¿Lo podemos conseguir, Sofía? ¿Podemos leerlo? ¿Podemos tener acceso a este documento? Este libro en específico todavía no, estamos por concretar con la editorial lo de su venta, pero lo que sí pueden encontrar en nuestro sitio web, reinserta.org, es nuestra guía de prevención. Y el libro justamente incluye parte de esta guía de prevención. Entonces ahí también pueden acceder a ese material, tanto a la guía de prevención como al estudio que hicimos en 2022. Sofía, pues te agradezco muchísimo. La verdad es que es un tema que yo me duele mucho como mexicano, me duele mucho como informador. Siento que no le damos la atención debida, que nos perdemos en muchos otros. Es que es tanta la información que hay, pero esto tiene que ver con el futuro de los niños, de las niñas, de los jóvenes, con el futuro de la nación. Hoy tenemos una deuda grande con este sector de la población en este tema de seguridad, pero también en oportunidades de educación, pero también en oportunidades laborales, pero también en oportunidades de deporte y de cultura. Entonces todo esto explica claramente, ¿no? Ni siquiera hay que ser un genio para entender cómo hoy son un blanco fácil porque les hemos quedado a deber en tantas cosas que entonces provocamos un ambiente ideal, lamentablemente, para que lleguen estos personajes y los enganchen con mentiras o forzándolos o prometiéndoles una vida distinta. Es una realidad de terror, en verdad. Sofía, mantenemos el tema en la agenda, si tú me lo permites. Te agradezco mucho que me hayas tomado la comunicación. Gracias al equipo Inserta que contestó mi mensaje vía redes sociales ahora que los busqué para tener esta oportunidad. Y si tú me lo permites, seguimos hablando. Claro, aquí seguimos. Muchas gracias por el espacio. A ti, Sofía, gracias. Sofía Martínez Paz, la directora de Incidencia y Políticas Públicas de Reinserta. Hay que consultar la página reinserta.org o síganlos en redes sociales, en X, @Reinserta, en LinkedIn Reinserta, igualmente en Instagram. Tienen datos, tienen información, tienen acciones preventivas, tienen una fotografía puntual de lo que está ocurriendo y que puede ocurrir en nuestra casa, que puede ocurrir en nuestra casa y quizá ni siquiera nos estamos dando cuenta de ello.